Señor senador, mi queridísimo y nunca bien ponderado. Bienvenido, Pedro Manuel. Excelente verte. Qué bueno que nos acompañan aquí en Perfiles 2018. Gracias por estar aquí. Ustedes han visto que he procurado tener en este espacio a personajes oriundos de esta tierra. San Luis Potosí lo refiero para quienes nos ven allende las fronteras. Y la verdad, el día de hoy en particular tengo un gran gusto de que haya aceptado la invitación. Un hombre a quien aprecio mucho como amigo y que reconozco su valía. Es un hombre que es político, que ha tenido responsabilidades muy serias y que conoce cómo desenvolverse en nuestro estado y en nuestra capital en particular, porque aquí se creó, porque caminó las calles que usted camina ahora, porque comió lo que usted ha comido y estudió en las escuelas donde usted estudió, egresado de institutos locales y con ese prestigio que tenemos mundial con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este hombre joven que por alguna razón llegó a político, y yo se lo voy a preguntar ahora, es ex presidente municipal, senador de la República, decía yo hace unos instantes, debía de ser por la República. Y la verdad, yo le agradezco mucho este tiempo que se lo haya dado para estar con nosotros, con ustedes, al ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Octavio. Al contrario, Pedro, es un privilegio y un verdadero honor, es una distinción que me permitas estar contigo, charlando con el auditorio en este ya tan importante espacio de comunicación que tú has provocado, que tú has generado y que está siendo de un peso importante en la gran misión de comunicar y de informar a la sociedad. Agradezco mucho tus palabras y coincidiendo plenamente contigo, sí, potosino, no solamente de nacimiento, potosino de corazón en las calles de nuestro querido San Luis, en el barrio de Tequisquiapan, donde por fortuna mis padres me permitieron ver pasar mis primeros años. Estudié mis primeras épocas de joven estudiante en el Instituto Potosino. Soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a mucha honra. He tenido la oportunidad de hacer algunos otros estudios, pero el mayor contenido de mi formación sin duda es la familia y la oportunidad de haber convivido con tantos y tan buenos amigos como tú. Muchas gracias, Octavio. La verdad sí me consta lo que acabas de decir. Y un día le dije a un pillo, hermano tuyo, cuyas iniciales son Germán Pedrosa, y dije, hombre, tan buen muchacho que es Octavio, ¿para qué lo dejan hacerse político? Pero la verdad, nos hemos sentido, todos los que te queremos y respetamos, muy orgullosos de tu paso por la presidencia municipal, en primer lugar. Ahorita se me viene a la mente cuando inauguraste el deprimido aquí de Sierra Leona. Sí. Y la carretera a Guadalajara, que me acuerdo que un tanto alarmados y jocosos los reporteros decían, el presidente municipal repartió discos de YouTube. Entonces, yo los comentarios que hacía, y lo hice en un programa de radio que tenía en Radio Universidad. Bueno, qué bueno que tenemos un presidente municipal tan joven que le guste la música moderna, tan alegre que reparta su alegría, porque la música es alegría, Octavio, hoy por hoy. Y ese tipo de gestos, pues son espontáneos en ti. Pero déjame darte la real versión de esa historia. A ver, eso viene. Cuando estábamos por terminar nuestra administración, y como se estilaba en anteriores,
Algunos, no todos, porque sería muy irresponsable generalizar, algunos integrantes del ayuntamiento, entiéndase regidores y síndicos y algunos directores, se usaba que al final de la administración se diera el famoso bono de marcha, el bono de salida. Y yo empecé a escuchar los rumores del pasillo, donde se preguntaban algunos, y bueno, en esta administración nos irán a dar el bono. Y entonces con un buen amigo que es muy travieso y le entiende bien a las artes gráficas, yo le sugerí que imprimiéramos un billete de 500 pesos con la efigie de Bono de YouTube. El cantante. Exacto. Entonces, en una de las últimas reuniones del gabinete, les di a cada uno de ellos un sobre cerrado y les pedí que no lo abriera nadie hasta que yo pudiera terminar mi intervención. Y les dije que yo estaba profundamente agradecido con todo su trabajo, con toda su participación, con la entrega, etcétera, y que siempre sí había decidido entregarles un bono a la salida de nuestra administración. Más de 3 se les iluminó la cara porque creían que en aquel sobre vendría algún cheque. Algunos denarios. Algunos denarios, y cuando les pedí que lo abrieran todos al mismo tiempo, pues bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que era un billete, obviamente falso, sin incurrir en ilegalidades. Correcto. Pero donde la imagen que se veía era la de Bono. Entonces, sí les cumplí y les dimos un bono. Esa es la verdadera versión. Así fue. Todavía hay algunos que lo conservan. Yo tengo uno por ahí guardado, me lo conservé para recordar. Porque te voy a decir una cosa, Pedro Manuel, y se las quiero compartir. Yo en mi administración municipal, que decíamos antes de entrar al aire, entrar a la grabación, que el periodo donde yo fui presidente municipal fue del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2006. Fueron 3 años muy intensos, 3 años en donde sí se sufre, sí es complejo administrar y conducir un municipio como es San Luis Potosí, pero también se disfruta, también se goza, se divierte uno, y sobre todo cuando tienes la oportunidad de hacer un buen equipo de colaboradores. Eso es. En donde entendemos que es una magnífica oportunidad que poca gente tiene de tener tan alta responsabilidad como es la de conducir los destinos de una ciudad, un municipio como es San Luis Potosí. Entonces nosotros teníamos aquella carga de trabajo tan abrumadora, problemas muy serios que nunca dejan de existir, pero también encontrábamos el lado amable y el lado tomando con filosofía nuestra actuación y nuestro trabajo, y nos divertíamos. Claro. Hacer bien las cosas o intentar hacer bien las cosas te da grandes satisfacciones y te da oportunidad de disfrutarlo, incluso de divertirte. Claro, y esa es la parte fundamental, porque si estás haciendo un trabajo en donde no te diviertes, no te sale tan bien. Exactamente. ¿Verdad? Y tu juventud permitía que pensaras así, en primer lugar, y el equipo, que fue un equipo muy, muy singular, de hombres también recién incursionados en el quehacer político, y que fueron aprendiendo, pero llevaron adelante al municipio. Yo recuerdo muchas cosas, pero no me quiero quedar ahí. Lo que yo quiero es que nuestra audiencia, porque tengo y estoy cierto, porque ahora con esta maravilla que de pronto no está a mi alcance, Octavio, dejan mensajes quienes ven el programa. Claro. Hemos tenido hasta 15,000 reproducciones en esta última emisión, y sé que hay jóvenes que de plano no saben que Octavio Pedrosa no es nada más senador, sino que fue presidente municipal. Y diputado federal en el Inter. En el Inter, diputado federal, que ese fue un resbalón, que es otra gran experiencia. Sin duda. ¿Verdad? Y una de las cosas que yo más reconozco en ustedes, los políticos jóvenes, porque son varios a los que yo les reconozco esta calidad, es que han conocido el Estado plenamente. Y el Estado es muy grande, Octavio. Ahorita tenemos muy desarrollada la capital, pero no el resto del Estado. Es correcto. Yo teniendo una discusión con una persona que opina así nada más, decía, pues deben de hacer lo que López Obrador cuando andaba en campaña,
renunciar el gobernador, por ejemplo, al helicóptero, le dije, ¿tú sabes dónde queda Santo Domingo, municipio libre de San Luis? Y se quedó sorprendido. Claro. Dije, ¿o Venado? Sí, Venado, sí. ¿Y sabes dónde queda Tamazunchale? ¿En qué te vas de un punto a otro el mismo día? ¿Sabes cuántas horas a velocidad moderada y prudente tendría que ocupar alguien para trasladarse de la punta alta del estado, de Santo Domingo o de Villa de Ramos hasta San Martín Chalchicuautla, que es el otro extremo? Necesitaría casi 14 horas. Y no por la distancia en estricto sentido, sino por las propias condiciones de los caminos y de las carreteras secundarias, en donde, hay que decirlo, están en un estado, en los más de los casos, deplorable. Yo tengo una pregunta que hacerte, mi querido Octavio. ¿Tú has hecho algún repaso escrito o manuscrito de lo que has ido viendo en el estado con posibilidades de mejorar? En todo sentido, infraestructura, conductualmente, físicamente. Tú que ya has peregrinado y lo estás volviendo a hacer, ¿llevas apunte? Sí, yo en mis diferentes etapas o momentos de mi participación pública, y me regresaría un poco cuando te referías a mi paso por el municipio de San Luis Potosí, que fueron mis 3 años como alcalde. Yo traté de establecer una visión muy clara del San Luis Potosí capital, municipio, porque luego de pronto la gente cree que San Luis Potosí municipio es solamente la zona urbana, sí, y pierde de vista que a 5 minutos de donde nos encontramos, Pedro Manuel, sí, hay gente que no tiene agua potable, hay gente que no tiene drenaje, hay gente incluso aquí un poquito más para arriba, La Amapola, San Sebastián, comunidades ya pegadas al municipio de Villa de Arriaga, que cuando nuestra administración no tenían electricidad, y no digo alumbrado, no tenían electricidad, es decir, por generaciones, la gente a las 6 de la tarde tenía que recogerse en sus jacalones porque se les terminaba el día. ¿Qué esperanza de tener un foco, o de tener una plancha, o de tener, como me decía una señora, un molinito para moler el maíz? No había electricidad aquí a unos cuantos kilómetros. Esas dos comunidades en lo particular, San Sebastián y La Amapola. Y era como anticlimático pensar en llevarles electricidad a 60 kilómetros, cuando para 15 o 20 familias el costo, en la visión pequeñita de algunas gentes, no lo justificaba. Y entonces era más fácil pensar y proponer, así me lo decían, bájalos de sus comunidades, desarraiga a una familia que tiene toda su historia de vida en esas comunidades. Era imposible. Entonces, ¿cómo podíamos pensar en condenarlos a vivir en un San Luis oscuro? Y no solo oscuro literalmente, sino oscuro en función del retraso y la marginación. Y entonces trabajamos mucho en esas pequeñas obras. Y a mí me da una gran satisfacción que nuestro objetivo de administración municipal era intentar hacer que esos dos San Luises que coexistían, el San Luis que lo tenía todo en términos de servicios municipales, unos buenos, otros no tan buenos, pero lo sabía, lo esencial, lo básico, pero coexistía con un San Luis Potosí que todavía carecía de lo fundamental. Y sostengo una tesis que en alguna ocasión leí por ahí: nadie puede gozar de lo superfluo mientras haya quien carezca de lo indispensable. Y tú, como autoridad, en el ámbito o en el orden en el que te desenvuelvas, tienes la obligación de pensar de esa manera. No se puede tener lo superfluo mientras haya quien carezca de lo indispensable, cuando te toca a ti administrar los recursos públicos. Díaz Mirón fue el que lo dijo. Y es una expresión, Pedro Manuel, que hace mucho sentido para entender la gran desigualdad que hay en nuestro Estado y en nuestro país. Y bueno, hicimos el esfuerzo mayor, lo que estuvo a nuestras manos, a nuestro alcance. Y también quiero referirme a una expresión que utilizaste hace un momento, que para mí fue la piedra angular de nuestro trabajo en el municipio: el equipo. Tú eres tan bueno o tan malo como tu equipo es. Yo creo que el único mérito que yo tuve como presidente municipal fue haberme rodeado de los mejores,
de gente que, como bien dijiste, no tenía, la inmensa mayoría, yo te diría que el 80% de quienes integraron nuestro equipo no tenía experiencia en el servicio público. Me traje a laborar con nosotros a don Carlos Guevara Llinas, en paz descanse, mi querido Carlos, que fue director regional de distribución de una marca refresquera que no... Coca-Cola. De Coca-Cola. Y cuando lo invité y le dije, oye Carlos, te tengo una buena y una mala. Pues a ver, dime Octavio, te quiero invitar a que formes parte del equipo municipal. Hombre Octavio, te lo aprecio, te lo agradezco, verdad es una distinción. Le dije, la mala es que te quiero para la dirección de aseo público. Y me dice don Carlos Guevara, pero ¿qué sé yo de aseo público? Le dije, a ver, Carlos, tú tienes una visión y un criterio profesional en materia de logística y de distribución. Y se lo llevó, me dijo, dame una semana. Al día siguiente me habla y me dice, Octavio, acepto. Si fui el mejor distribuidor de Coca-Cola del país, voy a ser el mejor recolector de basura del país. Eso. Y con aquella determinación, gente como él, como Alfonso Anaya Olalde, como Enrique Galindo Ceballos, como Ángeles Rodríguez, como Federico Díaz Infante, y perdón que omita todos los nombres, pero había un equipo con mística, con un compromiso de servicio. Pero en primer lugar, y perdóname porque esto me corresponde a mí decirlo, Octavio, el respeto que tú sentías por estas personas y el reconocimiento a sus quehaceres, ¿sí? La gente no es valiosa tanto por lo que estudia o por lo que desarrolló, sino por el tiempo que ha vivido. Claro, claro. ¿Sí? Lo que tú le dijiste a Guevara, si tú fuiste el mejor, si tienes totalmente la idea de la logística, distribución y redistribución, pues puedes con la basura, Claro. que es más chiquito, ¿verdad? Entonces yo creo que tu conducta, tu ánimo ante esta gente, yo creo que fue la motivación primaria, ¿verdad? Eso te llevó al éxito, y no siempre se logra. Antes de entrar a la grabación, comentábamos de tu paso con don Pepe Martín Alba, Sí. ¿sí? que es un baluarte local. ¿Sí? Es un maestro, para mí, y lo digo públicamente como un segundo padre, porque él no solamente me dio la oportunidad de trabajar para él en sus empresas, sino que me dio la oportunidad de aprenderle, y aprenderle a un hombre con esa experiencia, con esa sabiduría, con esa vivencia, ese bagaje de errores y de aciertos. Y la verdad es que me condujo, me enseñó, me dio la oportunidad de aprender. Yo era un bisoño, bueno, no me cuezo ya en el primer hervor, aprendiz de administrador y de gerente de una empresa de casi 500 empleados, y tuve 15 años de trabajo cercano a don José Martín Alba, a don Pepe, y me enseñó muchas cosas, muchas cosas. Yo estaré eternamente agradecido con él y con quienes han sido también en otro momento, pues quienes me han dado oportunidad de trabajar para ellos. Y en la política, Octavio, ¿cómo fue que caíste? ¿Fue un resbalón? Pues fue un resbalón premeditado. Ajá. Porque mi historia yo creo que inicia en las charlas de sobremesa con mi padre, mi madre, mis hermanos, cuando yo tenía muy pocos años, y mi papá nos platicaba su vivencia, su experiencia de haber participado en el movimiento navista desde el 58 y el 61, yo tenía muy pocos años. Y nos narraba con aquella pasión lo que le había correspondido vivir en aquellos ya muy lejanos años. Y yo creo que en mí se fue incubando ese sentimiento de que hay que atreverse a hacer cosas diferentes cuando quieres cambiar la realidad de tu entorno, de tu ciudad, de tu estado. No puedo dejar de relatar también que grabó en mi subconsciente el haber estado en la Ciudad de México en septiembre-octubre de 1968. Yo tenía 8 o 9 años, pero me tocó ver cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria, cuando tomó el ejército las instalaciones de CEU, y yo vi a los tanques entrar y vi a los estudiantes correr. Y en aquella todavía muy verde percepción de la vida, se fue grabando ciertas cosas y una especie de rebeldía incubada.
Cuando yo empiezo a llegar a etapas donde ya se te da el análisis, se te da el leer, se te da el conocer y escuchar, me empecé a formar una idea de que nuestro país no andaba bien, de que había un poder concentrado en una institución política que no permitía que la sociedad tuviera una participación mucho más dinámica. Y fue así como hasta 1980, 81, por ahí, empiezo a tener inquietudes ya de involucramiento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba todavía en primaria o secundaria, me regreso todavía un poco antes, íbamos al comité municipal del PAN, un grupo de amigos muy jovencillos, y pedíamos que nos dieran folletos y panfletos, y todavía no sabíamos ni qué era el PAN, no sabíamos ni qué era Acción Nacional, ni Gómez Morín, ni Efraín González Luna, y nos salíamos nosotros sin que nadie nos lo hubiera pedido a repartirlos o a pegar con engrudo en los postes. Viene después Pedro Manuel, y aquí sí ya se empieza a marcar un poco más la ruta de mi trayectoria, mi cercanía con el doctor Salvador Nava Martínez cuando él contiende por la alcaldía de la capital en 1982. Me tocó estar en su oficina en Palacio Municipal, despachando él con una botella y una vela porque le habían cortado la corriente eléctrica por el adeudo que había heredado de la administración anterior. 8 de la noche, el doctor Nava, en aquella esplendorosa sala de música de Montes de Oca y Pandro Acaico, que hoy día sigue siendo la oficina del presidente municipal, pero en el escritorio era una botella, creo que de Fanta, con una vela, y con eso despachaba el doctor Nava. Me tocó Pedro Manuel, porque son anécdotas de la vida, que el sindicato en aquel entonces recogió los camiones de basura por políticamente no coincidir con la posición del doctor Nava, recogió los camiones, los encerró en los corralones, y la ciudad amaneció el 2 de enero, 3 de enero, con toda la basura en las calles. Y entonces el doctor Nava convocó a la ciudadanía, a los cercanos, a los seguidores, conseguimos camionetas. A mí me tocó barrer y recoger la basura en una camioneta que me prestó un primo, con otros 2 muchachos, toda Damián Carmona, porque no había sistema de recolección de basura. Y venía el 1 de enero, que es un horror de los cohetes que se truenan en la noche del 31. Aquí no hay templos, no hay iglesias. Entonces, Pedro Manuel, esas historias te marcan. Y la verdad es que ahí inicio yo. No en términos de participar y figurar en cargos públicos. Pasan muchos años, pero siempre ya con la inquietud de la participación política. Y debo de decirlo, el doctor Salvador Nava Martínez es mi catalizador para que aquella inquietud juvenil, media desordenadona, fui cheguevariano durante algún tiempo, fíjate qué paradójico, ¿no? Y no tanto por la corriente ideológica, sino por el modelo de hombre que es Ernesto Guevara, de la Serna, su segundo apellido, que fue un modelo de rebeldía, de buscar los cambios más allá de la ideología. Yo empecé a participar en política ya mucho más activa por ahí de los principios de los años 90, apoyando candidaturas de distintos personajes de aquella etapa por el Partido Acción Nacional. Cuando muere el doctor Nava, yo busco una ruta por la cual transitar y encuentro en el Partido Acción Nacional principios ideológicos que se asemejaban mucho a lo que yo había brevado en casa, la dignidad de la persona humana, conceptos que tienen que ver con una actitud de vida moral que, en mi opinión, se asemejaban mucho a lo que yo había aprendido en casa. Y es así como llego yo al Partido Acción Nacional, de los repartevolantes, de los pintabardas, de los que acompañaban. Como debe ser. Y yo piqué piedra desde el principio. Como debe ser. Hasta que por ahí de 1997, un gran amigo nuestro, tuyo y mío, Alejandro Zapata Pero Gordo, me invita a participar en su propuesta, él siendo candidato a alcalde y yo formando parte de la planilla para el ayuntamiento. Entonces es mi primer cargo público. Fui regidor del municipio de San Luis Potosí.
Cuando ser regidor era prácticamente un cargo honorífico. Casi. De verdad que sí, y también hay que decirlo, con una participación mucho más marginal. No sé si eso sea malo, yo creo que es bueno, porque de pronto luego, y lo digo con mucho respeto, los regidores no siempre te ayudan tanto como deberían. De pronto hay quien se sube a un ladrillo y se marea, y quieres conocer a un hombre, dale poder, sí, aunque sea poquito poder, y empiezas a ver transformaciones importantes. Horribles. Yo tengo casos patéticos de regidores que se sentían que eran dueños de los estacionamientos de la Alameda, y iban y decían quién sí, quién no. Pero bueno, ahí empezamos. Posteriormente, también se da de una manera muy circunstancial, esa sí fue circunstancial, te la narro rápido, y tú dime si me estoy extendiendo de más. Muy casualmente en una comida de amigos, pues ¿quién vamos a proponer para la alcaldía? Y alguien dijo, pues a ti, Octavio. Y como dijo el clásico, ¿y por qué yo? Y de pronto entonces me llevé la idea a la casa, dije, pues déjenme pensarlo, yo todo esto lo discuto, lo reboto con mi mujer, que acaba tomando las determinaciones ella. Como siempre. Como sí. suele suceder. Y en familia decidimos que valía la pena. Y fue así como nos aventamos a la candidatura a la presidencia municipal, con todo en contra, sin el apoyo de mi partido, de pronto no comulgaba mucho, cosa que ya se me está haciendo costumbre, con la dirigencia de mi partido, y resulta de que ganamos. Y un día me despierto con que gané. Y ganaste bien. Y ganamos un poquito apretadones. Pero bien, pero fue bien. Gane, todo en contra. Con todo en contra, y esa es la satisfacción que tengo. Marcelo de los Santos acababa de ser electo, él era gobernador, entró en funciones el 26 de septiembre, si no me equivoco. Estaba recién llegado a la gubernatura, sí. Y bueno, 3 años de un trabajo intensísimo, de grandes satisfacciones. Tengo la enorme tranquilidad y satisfacción de que mi cuenta pública salió impoluta, de verdad, no como otras que de pronto dicen que así salieron y pues no hay tal. La mía salió, tengo un reconocimiento de la Auditoría Superior del Estado donde nuestra cuenta salió absolutamente clara. Y esa es mi gran satisfacción. Y sobre todo que yo puedo salir a la calle a pie, solo, meterme al barrio, que me digas, a las colonias, y habrá quien se acuerde de mí, te reconozca y te salude, habrá quien no, pero nunca me he llevado una mentada de madre. No, de los regidores sí, por lo del bono. Bueno, lo del bono sí fueron varios los que no les hizo mucha gracia lo del chistecito de darles abono en un billete. ¿Quiere esto decir, señoras y señores, que estamos aquí ante un personaje político que ha hecho lo que se tuvo que hacer en los puestos y que está preparado para cargos superiores? Luego nosotros, como le decía yo a un grupo en casa de René Díaz, cuando iba a venir la sucesión después del doctor Toranzo, me decía, ¿qué opinas? Le digo, aquí veo un gabinete completo para un gobernador, con gente muy calificada, Octavio, con muy buena currícula y con el deseo de servir a su estado. Dije, porque el primer encontronazo que se da a quien resulta electo es cómo voy a conformar mi gabinete. Definitivamente. Nadie quiere, Octavio, todos te aplauden, pero nadie quiere. Sí. ¿Por qué? Porque como les decía yo del recién electo presidente de la República, no es lo mismo estar en la plaza pública con el puño, este puño sí se ve, a estar en la responsabilidad. Sí, señor. Sí, a estar en la responsabilidad. Entonces, es fácil criticar, pero es muy difícil que este acervo que tienes tú ahora te permitan continuar ejecutándolo. Lo acabas de referir con tu propio instituto político. Cuando llegas a la candidatura, la oposición más fuerte era de tu propio partido. Así es. Sí, yo te pregunto ahora, Octavio, ¿cómo sientes a tu partido hoy en día? Contigo. Mira, ¿cuántas horas tenemos para grabar? 2 días. Yo creo que hoy mi partido, el Partido Acción Nacional, sufre probablemente la más honda de sus crisis. Y mira que las ha tenido. Recuerdo muy rápido a personajes del Partido Acción Nacional que terminaron abandonándolo.
desde el propio Efraín González Luna, desde Luis Calderón y Vega, González Esmal, Pablo Emilio Madero, Carlos Castillo Peraza, recientemente Margarita Zavala, todos ellos personajes de gran peso específico dentro de la institución. Nuestro partido es un partido que ha pregonado y ha hecho práctica de vida durante mucho tiempo la democracia, pero me parece que se distorsionó el concepto de la democracia hacia adentro del partido. Y lo que hemos visto en los últimos años, y lo digo con la mayor responsabilidad y con un alto sentido crítico, nuestro partido se ha ido desviando de sus orígenes. Tenemos que regresar a nuestras bases. Y por decirlo y por expresarlo, de pronto entonces te llaman traidor. Por no coincidir, por no formar parte de determinaciones cupulares que se definen en una mesa de 5 o 6, pero que tienen una trascendencia y un peso tan enormemente grande en la vida pública y política del país, lamentablemente por no coincidir con eso, entonces tú no estás en la jugada. Y te voy a decir el ejemplo más claro, el Pacto por México. Te la narro como fue. Recién desempacados los 38 senadores de Acción Nacional, en una de nuestras primeras reuniones plenarias, ya empezando el periodo legislativo, llega la dirigencia nacional y nos dice, señores, esto es lo que acabamos de concertar y de firmar con el presidente recién electo, Enrique Peña Nieto. Bueno, recién ya constituido como tal, Enrique Peña Nieto. Nuestro coordinador del grupo parlamentario dice, perfecto, eran 90 y tantos puntos del Pacto por México. La mayoría de estos pasan por el legislativo, tendrá que implicar revisión de leyes. Vamos a revisarlo y les daremos nuestra postura. No, les venimos a avisar que este es el acuerdo. Es decir, este es el guión que ustedes deberán de seguir. Y ahí se empieza a generar entonces una discrepancia en la forma de hacer política. Porque, Pedro Manuel, no sé si tú y el público esté de acuerdo conmigo, sería muy presuntuoso pretender que así lo fuera, pero no estamos para recibir un guión y que me den un checklist de cómo debo de votar. Si yo llegué al Senado de la República con un caudal de manifestación ciudadana reflejada en el sufragio, no puedo llegar a ser simplemente un levantadedos de lo que me diga la cúpula de mi partido. El mejor libro que he leído de política en los últimos años es Yo Disiento, de Carlos Castillo Peraza, donde él dice por qué tenemos que tener muy clara nuestra propia convicción, incluso por encima de los objetivos y de los intereses del partido. Porque antes que panista, somos mexicanos y somos potosinos. Y tenemos que ver por los intereses con ese respaldo que te da el voto ciudadano. Y ahí es en donde se empiezan a descomponer las cosas, mi querido Pedro Manuel. Porque lamentablemente en los últimos tiempos disentir pareciera que es sinónimo de traicionar. Y me parece que esto es una aberración y me resisto y me rebelo a aceptarlo, por lo menos para mí. Creo que hemos recibido una gran lección, Octavio, en este proceso electoral. Creo que hay una gran sacudida universal en la conducta y la política, en la conducta de las personas y en la política, y que creo que rápidamente hay que actualizarse. Mucha gente se sorprendió. A mí me habló alguien de un departamento de inteligencia de una corporación policíaca el sábado anterior a las elecciones y me dice, mi jefe, esperemos que mañana no va a pasar nada. Le dije, no va a pasar más que lo que ha pasado tradicionalmente, Octavio, en casillas como tal y tal y tal. Le dije, claro, pues sí, ya sabemos, sí, pero eso es lo normal y ojalá y ocurra. Pero la respuesta ciudadana fue otra. Entonces los partidos tienen que actuar así, en ese sentido. Yo le pregunto a Octavio Pedrosa, ¿tú puedes concebir lo de una candidatura independiente? Lo he reflexionado, ha estado en el radar de mis apreciaciones. Me parece que todavía nuestro país y nuestra sociedad no está
lo suficientemente preparada para poder acompañar una candidatura madura, sólida, estable, competitiva por la ruta independiente. Hay ejemplos, y hay ejemplos que no estoy completamente convencido de que hayan sido exitosos. A lo mejor en el resultado electoral sí, el caso del Bronco, el caso de Kumamoto, que acaba de ser derrotado y se fue al tercer lugar. Rockstar de la política emergente que es Kumamoto, que es un muchacho brillante, sin duda, pues hoy se nos fue a tercer lugar. Hay otro ejemplo muy significativo, el alcalde de Morelia, Poncho Martínez, yo lo conozco muy bien, fue diputado conmigo, que quiso ser candidato del PAN, el PAN le cerró la puerta. Aguantó vara. Volvió 3 años después a intentar ser candidato del PAN para la alcaldía de Morelia y el PAN le volvió a cerrar la puerta y dijo, señores, con una cachetada entiendo, se va por la ruta independiente y gana. Y gana. No estoy tan convencido de que sea el mejor camino. A ver, yo creo que hoy el sistema de partidos en nuestro país está en una crisis devastadora. Amplia. Devastadora. Hoy los partidos, bueno, el que ganó, Morena, ni siquiera plataforma política ideológica tiene. Ahí es un fenómeno unipersonal. No es partido. No es un partido como tal. Y de ahí me voy para atrás. Pero ¿qué tal, Octavio? Discúlpame. Aquí tuvimos un independiente que ganó una presidencia municipal. Pues sí. Valles. Sí, sí. Es un buen ejemplo. Que yo me negaba a considerar siquiera que quedara en segundo lugar. Por la historia. Tengo edad para referir toda la historia, Octavio. Y ahí está. Esto fue, pues, dirían las señoras de antes, un escándalo. Es que, Pedro Manuel, yo diría, no es de descartar la ruta, yo mismo la he valorado. No estoy tan seguro de que para el tema de una gubernatura pudiera darse. Y perdón que me esté anticipando y me estoy proyectando, tal vez el inconsciente me traiciona. Pero déjame decirte que una alcaldía o una diputación local me parecen más asequibles, me parecen más probables de poder conseguir. Por el ámbito de la población, del sustrato al que hay que saber llegar. Para el Estado no. Una vez, mira, hace 3 años y medio, cuando se oía la posibilidad de que yo pudiera ser candidato de mi partido a la gubernatura, y que la estuve, por supuesto, considerando y valorando, pero cuando me di cuenta que aquello no estaba diseñado para que así fuera, por decirlo de manera elegante, un grupo de amigos de peso específico en la sociedad potosina, fueron a plantearme la posibilidad de que buscáramos la ruta de la independencia, que no es para Guanajuato, la ruta de la independencia es para el Palacio de Gobierno. Y yo les decía, bueno, en primer lugar se necesita mucho dinero. Una campaña para la gubernatura requiere de muchos recursos. Sí, sin duda. Y me dijeron, a ver, eso no es tal vez lo más importante. ¿Qué más se requiere? Necesitas construir una estructura humana que no necesariamente se paga con dinero. Se paga con una presencia muy exhaustiva en todo el Estado y para eso los partidos están diseñados. Los partidos no son más que carriles en donde corren o corremos buenos y malos. Hoy tenemos un serio problema, pero no es la institución per se la que está mal. Por lo menos voy a hablar de mi caso, de mi partido. Son quienes han ocupado los cargos de dirigencia. Es que a ustedes les crecieron los enanos, como dicen los cirqueros. El joven Anaya en México descabezó a lo que para nosotros, que no somos miembros del Partido Acción Nacional, son baluartes, figuras muy importantes, alguna que otra catedral. El joven Anaya los hizo a un lado y los echó para abajo. Sí. Y aquí lo hizo Javier Azuara, igualito. Es correcto. Con todos ustedes. Se reprodujo el mismo fenómeno nacional, pero además no solo en San Luis. Esto se diseñó desde lo nacional y en prácticamente, no puedo asegurar que en todos, pero en prácticamente todos los estados ocurrió lo mismo. Fíjate nada. Yo te puedo citar el caso de Yucatán, te puedo citar el caso de Sonora, que son de los que conozco muy bien.
De alguna manera Guanajuato, aunque se ganó Guanajuato, No, pues ahí es reducto. la gubernatura en Guanajuato casi era una plurinominal. Pero ahí el que tenía mayor posibilidades de ganar más fuertemente era otro. Pero como no era de la gracia de quienes tomaban decisiones, no participó. En San Luis Potosí, bueno, y lo tengo que decir, porque para bien o para mal me gusta ser muy honesto y muy claro, y esto no es políticamente correcto. Yo quise ser diputado local, yo busqué ir al Congreso del Estado, por la vía de mayoría, la puerta se me cerró y la puerta era como un portón de acero Monel. Después busqué la posibilidad de ir por la vía plurinominal y ya no era una puerta de acero Monel, era el muro que concibe Trump para la frontera. Y déjame decirte con mucha humildad, no se consideró la experiencia de haber sido alcalde, de haber sido diputado federal, de haber sido senador y ser actualmente vicepresidente del Senado de la República. Eso me parece que la experiencia no tiene peso para esto. Para ellos. ¿Qué pena da que las cosas ocurran de esta manera? Porque entonces no estamos siendo congruentes entre el pensar, el decir y el hacer. Si nos preciamos de ser un partido demócrata y que busca, respetando la dignidad de las personas, abrir los espacios para quien puedan aportarle lo mejor para San Luis, no se ha cumplido del todo. Y no quiero caer en la posición maniquea de buenos y malos, de dignos e indignos, simplemente que me parece que se pierde y se desperdicia una experiencia y un bagaje. Sí, señor. Octavio, nos tenemos que retirar. Yo aquí te pido en este momento una última idea, un mensaje para la audiencia, lo que tú gustes. Pues yo le diría a quienes nos hacen el favor de escucharnos que nuestro país es un gran país, nuestro estado también lo es como entidad federativa. De pronto somos las personas los que no las sabemos llevar a mejores condiciones. Pero siempre hay que pensar que el día de mañana puede ser mejor. Y nunca podemos claudicar ni arriar banderas. Tenemos que dar la lucha permanentemente. Hay momentos, como dice la canción, en que quisiera mejor rajarme. Pero con toda determinación, y cuando veo a mis nietos y a mis hijas, a mi mujer y a mi familia, a mis cercanos, yo digo, vale la pena morirte en la raya luchando porque algún día tengamos un San Luis y un México más justo, más equitativo, más armónico, que vive en paz. Y en esto tenemos que empeñar, Pedro Manuel, hasta el último de nuestros alientos. Así es. Esto es una decisión de cada quien, pero yo en este sentido estoy absolutamente comprometido de dar lo mejor de mí por algún día aspiracionalmente tener un mejor país y un mejor San Luis Potosí. Octavio Pedrosa Gaitán, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, haber aceptado la invitación. Y aquí lo tienen, señoras y señores, él es Octavio Pedrosa. Y ya ven cómo piensa y ya ven cómo siente. Soy Pedro Manuel de la Fuente, nos vemos la próxima. Y la paz a todos, por supuesto.